en una situación que todos más o menos la conocemos en cuanto a las cifras y en cuanto a los datos oficiales. Yo quiero hacer hincapié en que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque allí hay de todas las vertientes que están asesorando al ministerio. Hay que tener mucha calma porque esa es la versión oficial. Después circulan un montón de versiones y de audios y por redes, que hay que tener mucho cuidado porque esto es lo que crea es pánico y muchas veces no son realidad. Hoy en el mundo está viviendo esto, la comunidad científica está aprendiendo a medida que van pasando los días o las horas, desde que irrumpió esto en China, todo lo que significó Italia y España, y uno va aprendiendo y eso es una ventaja que podemos tener nosotros de ir acomodándonos en función de las etapas que vamos transitando en esta emergencia sanitaria. De todas maneras no es sencillo porque hay países que toman determinadas medidas que otros no, entonces tenemos que ser muy cautos, atentos y desde el punto de vista de un gremio como el nuestro, que representa en buena medida a los médicos del interior, debemos también de ser muy responsables a la hora de manejar cuestiones o pedir algunas medidas, porque no es sencillo este panorama, ¿no? Así que lo que hay que ser muy claro en seguir insistiendo en que cada uno se debe de cuidar, porque estamos cuidando a todos cuando nos cuidamos nosotros, con las medidas que se han ido, que la gente conoce, ponerlas en práctica, tratar de que el aislamiento social sea lo máximo posible, y en esa línea es en la que hay que seguir trabajando y hay que seguir ocupados y preocupados por toda esta situación, ¿no? Y hay que monitorearlo esto y minuto a minuto, día a día, iremos cambiando en función de lo que es la situación epidemiológica. A propósito del tema que pusiste sobre la mesa, que es escuchar las medidas o prestar atención a las medidas que propone el gobierno y en este caso las autoridades sanitarias. En las últimas horas el Sindicato Médico del Uruguay propuso la cuarentena general. Y esto lo traigo a colación de lo que dices tú, ¿no? Tener mucho cuidado con lo que se propone. ¿Qué opinión te merece esto en particular? En lo personal, nosotros esto lo estamos manejando en el comité ejecutivo y hoy lo vamos a manejar en el plenario. Me parece que hay que tener mucho cuidado en la línea de lo que te decía antes. No quiero calificarlo, pero hay que tener mucho cuidado. Acá estas cosas crean pánico y el pánico es lo que hay que evitar. Y uno tiene que tener cuidado también de entrar a terrenos que pueden estar desde lo político o desde las conveniencias coyunturales. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Hay una autoridad sanitaria nacional, hay un comité de expertos, como te decía, hay un comité de crisis, pero además, si uno mira en el mundo, no es sencillo. Hoy en Inglaterra, por ejemplo, no han declarado la cuarentena general como reclaman algunos. No es sencillo el impacto que eso tiene, enorme, y acá no hay una falsa dicotomía entre la salud de los uruguayos y la economía. El sistema se sustenta en función de esa economía que está frenada y que está parada. El deterioro que va a traer esto en el sistema también, si esto se perpetúa en el tiempo, va más allá del coronavirus. El sistema va a colapsar, pero va a colapsar económicamente. Entonces, hay países que son muy cautos a la hora de manejar y tendríamos que entrar en una fase más avanzada en lo que es la OMS o los dictámenes o los consejos que da la OMS, pero también es todo muy relativo. Esto es nuevo, se está aprendiendo sobre la marcha y hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que los gremios debemos hacer el aporte desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y no de repente embretando con algunas declaraciones que terminan siendo contraproducentes a lo que uno quisiera. Naturalmente yo no voy a calificar las intenciones de otro gremio, pero sí me parece que hay que tener mucho cuidado cómo se manifiesta, dónde se manifiesta, y
Y porque además no es un terreno de blanco-negro, estos son todos matices y índices, pero lo que tiene que ser claro es que el mensaje que debemos dar los gremios y que debemos dar los médicos cuando salimos a la palestra pública es el de tranquilidad y el de mesura, porque esta es una situación difícil, en donde tomar algunas determinaciones tienen sus consecuencias y no hay nada que esté certificado que vaya a cambiar la historia de esto, ¿no? Entonces estamos construyendo sobre la marcha, entonces creo que a la mesura es a la que hay que acudir. También yo creo que todos los medios de comunicación lo deben de hacer, estamos comprometidos todos por eso. A veces estamos muy preocupados si viene un caso, si no hay un caso, si es positivo no es negativo, o es negativo. Me parece que tampoco aporta nada, porque no va a cambiar nada si hay un caso positivo en Florida o no hay un caso positivo en Florida. ¿Por qué? Y porque las medidas que hay que seguir tomando son las mismas. Entonces, creo que todos debemos de bajar el nivel de ansiedad. Es natural y es entendible que lo tengamos, porque todos estamos involucrados en esto, y más el personal de salud, pero me parece que no podemos ayudar a esa cuestión de histeria colectiva, que entonces creo que tenemos que intentar ordenarnos un poco más y no generar pánico ni alerta, ¿no? Ni alarma. Ya tenemos bastante con la situación como es. Sí, yo en esa línea, y ayer en intercambio de mensajes con la nueva directora departamental de salud, con Andrea Herrera, lo manejábamos. O sea, ahora está la autoridad departamental, que no estuvo hasta hace poquito tiempo. Me parece que allí tenemos que ser todos muy respetuosos de esa autoridad sanitaria. Entonces, creo que la versión de los hechos y de los casos tiene que ver más por esa vía, que es la correspondiente y es la oficial, que la que podamos dar eventualmente quienes nos enteramos de alguna información de este tipo. En principio, por los trascendidos, sí, no habría ningún caso, pero insisto, todos debemos de acostumbrarnos, como lo mismo te estaba diciendo desde el tema de la cuarentena o no cuarentena general, bueno, esto también, el número de casos o la confirmación de los casos, de la misma manera que se hace a nivel oficial, nacional, con una conferencia de prensa a las 19, 20 horas de todos los días, me parece que también nosotros ordenamos y ayudamos a que si eventualmente hay casos y están en estudio y aparece algún caso, sea la autoridad departamental, respectivamente, el que dé la información. Tenemos que ponernos un poco más. Yo sé que esto hasta hace poquito tiempo no estaba ocupado el cargo pero la Dirección Departamental de Salud Departamental tiene como cometido fundamental este tipo de cosas, ¿no? Claro. Así que me parece que todos debemos de bajar un poquito el nivel de ansiedad y no estar allí. A veces uno está, la ansiedad lo lleva a buscar por todos los medios si es positivo o es negativo. Me parece que eso además, insisto, cambia poco si aparece un caso en Florida, porque lo que hay que hacer es exactamente lo mismo que el aislamiento social, todas las medidas de higiene que dijimos. Yo sé que en una comunidad más chica como la nuestra, si aparece un caso, hay mayor conmoción y demás, y todo el tema de los contactos, pero debemos concientizarnos de que es lo mismo si aparece o no aparece un caso. Debemos de cuidarnos y de cuidar a los demás. Daniel, última pregunta. ¿Has mantenido algún contacto con el ministro, con alguna autoridad del ministerio como representante del sindicato? Nosotros, insisto, el Sindicato Médico de Florida integra la Federación Médica del Interior y como tal la FEM integra el comité de crisis y bueno, estamos en contacto permanente Bien. Con las autoridades, con el ministro y también con la nueva autoridad de ACE, en el cual ya a través de la presidenta y el grupo del equipo de trabajo del comité ejecutivo hemos estado en contacto y en breve tenemos una entrevista en estas horas vamos a tener una entrevista con quien asumió la presidencia de ACE en el día de ayer, pero el contacto sí es permanente, ¿no? Así que estamos ocupados en esto, pero sabiendo que los gremios deben de aportar desde la concientización, desde el aporte en los ámbitos que corresponden y en la información a la población también, pero tener mucho cuidado a la hora de pedir algunas cosas que, como te comentaba,
pueden crear más alarma y más pánico, que es lo que hay que tratar de evitar de verdad en estas horas. Muchas gracias, Daniel, por tu mensaje a la sociedad sobre todo, y bueno, la aclaración de estos temas que son sumamente importantes por estas horas. Bueno, el agradecido en nombre personal y sobre todo el Sindicato Médico de Florida, la posibilidad de haber podido conversar con la gente y contigo, y el saludo grande para todos.